Hola a todos, bienvenidos una semana más a Expansión. Qué gusto poder estar contigo y compartiendo este domingo en familia. Espero que estés muy expectante, la verdad esta serie ha estado increíble y espero que este mensaje también de igual forma pueda seguir descubriendo esos nombres de Dios. Y pues bueno, como sabes, compartimos la Santa Cena. Entonces te animo a que desde tu casa, no importa tal vez que no tengas la copa bonita o el pedazo de pan más bonito de todos, no importa. El punto es que podamos compartirlo en familia y que sea un tiempo que hagamos juntos. Así que te animo a que prepares un pedacito de pan y un poco de jugo de uva para compartir la Santa Cena al final de la predicación. De igual forma, te agradecemos por tu generosidad. Gracias a lo que tú estás sembrando en Expansión, hemos podido alcanzar a más personas y hay muchas cosas pasando. Entonces, gracias por tu generosidad. Si en este momento tú quieres dar tus diezmos o tus ofrendas, por aquí te va a aparecer toda la información en la parte de abajo para que tú puedas hacer esos donativos. Y pues bueno, vamos a orar por estos diezmos, por estas ofrendas y por el mensaje del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias, papá, por este tiempo. Gracias porque nos permites estar en familia. Gracias porque podemos libremente escuchar de tu palabra y porque tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Te pido que tú seas a través de este domingo, que tú seas a través también de la predicación de Miki y de igual forma gracias, Señor, porque podemos, de lo que tú nos das, podemos sembrar en tu reino, Señor. Podemos ser obedientes y podemos expandir también a través de esto el reino. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Es para mí un honor estar acá con ustedes, aprendiendo juntos de la palabra de Dios y pues compartir en esta ocasión acerca de los nombres de Dios. Hemos estado tratando precisamente toda esta serie sobre los nombres de Dios. Hemos visto al Dios que nos ve, el Dios que está velando por nosotros, que cuida por nosotros. También estuvimos hablando acerca de cómo Dios es nuestro pastor, cómo nos cuida, cómo protege, cómo provee, cómo guía. Y también estuvimos hablando sobre cómo Jehová de los ejércitos también pelea por nosotros y qué significa que Jehová de los ejércitos esté acampando alrededor de los que le temen. Eso es algo hermosísimo. Y el día de hoy estaremos hablando un nombre más. Se llama Elohim Mirakob. Es Dios está cerca. Y quisiera iniciar haciéndote una pregunta o un par de preguntas para meditar juntos. Vamos a hacer una introspección juntos. Quisiera preguntarte, ¿sabes que Dios está cerca de ti? Estoy hablando de un saber intelectual. Y me imagino que sabes que Dios está cerca de ti, ¿no? Que a lo mejor conoces algunos versículos y que incluso puedes citarlos. Pero quiero preguntarte, ¿crees que Dios está cerca de ti? Son preguntas diferentes porque a lo mejor por un lado tú puedes tener el entendimiento de manera intelectual que Dios está cerca de ti. Has escuchado tal vez que Dios está cerca de ti, pero es muy diferente conocer la verdad a creer la verdad. Entonces, te hago esa pregunta. ¿Tú crees que Dios está cerca de ti? Y vamos a una pregunta todavía un poquito más profunda. ¿Crees que el Dios creador del cielo y de la tierra anhela estar cerca de ti? Es muy diferente a la pregunta anterior. ¿Crees que Dios está cerca? Pero a lo mejor puedes creer que Dios está cerca. Sin embargo, creer que Dios anhela estar cerca de ti te lleva todavía más profundo al corazón de Dios. Y sabes, yo cuando me hice esta pregunta de ¿creo que Dios anhela estar cerca de mí? Quiero serte honesto, me puse a pensar, ¿quién soy yo para que el creador del cielo y de la tierra, aquel que gobierna las galaxias y todo el universo, quién soy yo para que Él anhele estar cerca de mí y pasar un tiempo conmigo? Honestamente, mi respuesta fue, no hay nada en mí que pueda atraerlo a Él hacia mí. No hay nada en mí que pueda ser digno de Él. Y eso me llevó entonces a ponerme a pensar, ¿quién es Él? Si yo no soy nadie para que Él me anhele y anhele estar cerca de mí, entonces me lleva a pensar, ¿quién es Él? Y por quien Él es, por su hermosura,
por su gracia, por su amor, por su santidad, es que Él anhela estar cerca de nosotros. Y esto es algo hermoso, esto es algo grandioso, porque entonces ya no depende de mí, sino depende de quién es Él. Entonces, quiero hablarte sobre este nombre, Elohí Miracob, el Dios que está cerca. Pero al hablar del Dios que está cerca, podemos a lo mejor pensar en irnos por diferentes vertientes, ¿no? A lo mejor podemos hablar de cómo es que Dios está cerca o cómo puedo yo disfrutar de la cercanía de Dios. Pero yo quiero que nos enfoquemos a lo largo de esta prédica en el anhelo que Dios tiene por estar cerca de ti, por estar cerca de mí. ¿Sabes? Esta palabra o este nombre de Dios, Elohim Miracob, denota proximidad y accesibilidad. Él anhela estar cerca. Y creo que puede ser difícil creer que el Dios omnipotente, que el creador del cielo y de la tierra tenga el anhelo de estar cerca de alguien mortal, de alguien con tantos defectos. Creo que puede ser complicado. No sé cómo te sientas tú, pero a mí se me hace complicado. Sin embargo, creo que hay evidencias de que Dios anhela, de que Dios desea estar cerca de mí, de que Dios desea estar cerca de ti. Entonces, quiero compartirte acerca del anhelo de Dios por estar cerca de ti. Sabes, hablando de anhelos que las personas muestran a través de ciertas evidencias, recordé a mi hermana. Tengo una hermana de carne y sangre que vive en Holanda y ella hace tiempo que nos visitó y platicando con ella me decía que pagó 40,000 pesos por volar hasta acá en su viaje redondo. Para mí eso fue una evidencia de su anhelo por estar con nosotros. 40,000 pesos. Entiendo que a lo mejor gana en euros y que al hacer el cambio de la moneda no es tan gravoso, pero al final de cuentas es una gran inversión que ella hizo por su anhelo de estar con nosotros. Y ese anhelo que es lo único que está mostrando amor. Y sabes, gracias a Dios, con el favor de Dios, en septiembre de nuevo vamos a tener por acá a mi hermana una vez más mostrando su anhelo. Entonces hay evidencias y quiero animarte a pensar qué evidencias hay alrededor de las personas que están contigo, qué evidencias tú puedes ver de su anhelo que tienen por estar contigo y qué te están mostrando a través de ese anhelo. Recuerdo antes de casarnos, mi esposa y yo estuvimos teniendo una charla y para ese tiempo ya estábamos comprometidos y yo le dije, ¿sabes qué? Yo anhelo servir a Dios y le voy a entregar toda mi vida. Ahí está, ¿no? El anhelo se demuestra a través de evidencias. Y yo decidí no estudiar ninguna otra cosa más que estudiar teología y poder servirle a Dios, ¿no? Sin embargo, no estábamos muy en sintonía mi esposa y yo. Y hubo un tiempo en el que dijimos, ¿sabes qué? Pues entonces cada quien por su rumbo. Ella creía ya en Dios, ella ya era cristiana. Sin embargo, todavía no terminaba su carrera y ella quería ejercer su carrera, sí servir a Dios y así, pero también ejercer su carrera. El punto aquí es que después de cierto tiempo ella me dice, anhelo estar contigo, solamente dame tiempo de acabar mi carrera y a donde tú vayas yo voy contigo. Wow, eso para mí fue una gran evidencia de su anhelo por estar conmigo, de su amor. Ella me estaba transmitiendo a través de esta evidencia que me ama y que anhela realmente estar conmigo. Se estaba negando a muchas cosas que ella ya había pensado. Y estoy poniendo estos ejemplos para que te des cuenta de cómo hay evidencias que nos pueden mostrar el anhelo de alguien por estar con nosotros y cómo ese anhelo nos está mostrando y revelando el amor de las personas. ¿Y qué crees? La Biblia está llena de evidencias, de muestras de el amor que Dios tiene por ti y por mí, del anhelo que Dios tiene de estar cerca de cada uno de nosotros. Me atrevo a decirte que toda la historia de la Biblia es una historia que muestra el anhelo de Dios por estar cerca de nosotros. Es el anhelo que se muestra a través de la historia de la redención. Y quiero compartirte, sé que, como lo decía, hay muchas evidencias en la Escritura, pero quiero compartirte como un pequeño resumen. Sé que va a estar muy complicado y que me voy a quedar súper corto, pero quiero compartirte algunas evidencias que muestran el anhelo que Dios tiene por estar contigo. Sí, a pesar de que seas un humano, sí, a pesar de que tengas los defectos que tengas, a pesar de quién seas, porque su anhelo no depende de ti, sino depende de quién es Él. Y la primera evidencia es la base.
La primera evidencia que nos muestra el anhelo que Dios tiene por estar con nosotros es que Dios nos creó para estar cerca. Así de sencillo, Dios nos creó con el propósito de estar cerca de Él, de estar en comunión. Te leo Génesis 2, 15 al 18. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. En estos versículos no quiero detenerme tanto, pero podemos ver que primero pues Dios forma al hombre y lo pone en el huerto, ¿cierto? Y después vemos a Dios no nada más que crea al hombre y lo pone en el huerto y ya se desentiende. En estos versículos que acabo de leer vemos a un Dios involucrado. Vemos que Dios le da un propósito a Adán y le dice que lo pone en el huerto del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. No solamente creó a Adán y lo dejó ahí a ver qué hace, sino que estaba cerca de él, estaba involucrado con él y le da propósito. También vemos a Dios conversando con Adán e instruyéndolo. Le dice: puedes comer de este árbol, pero no puedes comer de este porque va a pasar esto. Entonces, podemos ver en estos versículos cómo Dios está involucrado en la vida de Adán, en la vida del ser que había creado. No vemos a un Dios desentendido, vemos a un Dios cerca. Y mucho más lo vemos cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Ahí nos está mostrando que Dios está entendiendo las necesidades de su creación. Y no solamente vio la necesidad, sino que hizo algo para suplirla. Y ahí es en donde le da la ayuda idónea, ¿no? A la mujer. Entonces, quiero que podamos ver esto, el propósito, la primera evidencia que podemos ver de que Dios anhela estar cerca de nosotros es que nos creó a la humanidad, pero que está involucrada con la humanidad, no está desentendida. Dios está interesado en lo que estás pasando. Dios está interesado en tu propósito. Dios está interesado en tus necesidades. Vemos a un Dios cercano. Por último, con esta idea de que Dios nos creó para estar cerca, podemos ver que realmente Dios estaba literalmente con ellos en el huerto del Edén en Génesis 3:8. Después de que pecan, después de que desobedecen a Dios, vemos que dice esto, ¿no? Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Adán y Eva se habían escondido y oyen al Señor Dios caminando por el huerto. Me imagino que hasta un poquito ahí el crujir de las varas, ¿no? No sé si había varas o hojas, o los siervos corriendo porque sintieron que venía el Señor, no sé. Pero ellos identificaron, ellos vieron al Señor Dios caminando por el huerto. Podemos decir muchas otras cosas más y muchos otros pasajes que respaldan que Dios nos creó con el propósito de estar cerca, pero estos nos muestran que Dios está involucrado con su creación, porque Dios anhela estar con nosotros. Dios nos creó con ese propósito. Sin embargo, a pesar de que nos creó con ese propósito, ustedes bien saben, ¿no? Podemos ver en Génesis 3 la caída de la humanidad. Vemos que Dios les da una instrucción, pero Adán y Eva deciden hacer otra cosa. Y ahí es en donde entra el pecado. Ahí es en donde inicia la separación de Dios y el hombre. Vemos en Génesis 2, capítulo 16 al 17, que dice esto: pero el Señor Dios advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Veamos esto. Dios les había dado la instrucción: tienes que irte por este camino, vamos juntos, este es el rumbo. Sin embargo, Adán y Eva, en lugar de irse por el rumbo junto con Dios y ser obedientes y permanecer con Él, deciden tomar otro rumbo, y ahí es en donde hay separación. Dice: ciertamente morirás. La palabra muerte está implicando separación. Entonces, en el momento en el que el hombre decide no ir por el camino que Dios le había instruido y seguir otro camino, ahí inició la separación del hombre con Dios, o de Dios con el hombre. Y ahí es como si el propósito de Dios se hubiera puesto pausa, o hubiera habido una traba, el propósito de Dios de estar cerca de nosotros. Y entonces esa separación
inicia la decadencia del hombre y la separación del hombre de la mano de Dios y de esa cercanía. Y vemos, por ejemplo, que Caín y Abel, vemos cómo Caín mató a su hermano Abel, ¿cierto? Y empieza el pecado todavía más a separar al hombre de Dios. Sin embargo, todavía vemos a Caín y Abel teniendo conversaciones directas con Dios. Pero la maldad fue en aumento, el pecado fue en aumento y cada vez la separación fue más, al grado de que vemos en los tiempos de Noé que Dios dijo, la maldad ya llegó a su colmo y va a ser necesario que yo acabe con todos. Sin embargo, por la misericordia y la gracia de Dios, salvó a la humanidad por medio de Noé. Entonces, lo único que quiero mostrarte aquí es que Dios ya tenía un propósito, pero el pecado y la decisión del ser humano fue separarse. Y entonces existió esa separación. Sin embargo, es como si Dios hubiera activado su plan de redención por el anhelo y el deseo de estar cerca de nosotros. Y la evidencia número 2 que quiero compartirte, que muestra ese anhelo de Dios por estar con nosotros, es que Dios levantó una nación. Y vemos que Dios escoge a Abraham para levantar la nación de Israel y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A ti te bendeciré, a quien te bendiga bendeciré y a quien te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios es quien busca a Abraham para iniciar una nación, para revelarse a él y a ellos, y que pudieran conocer al Dios creador del cielo y de la tierra, y que ellos mismos, la nación de Israel, pudieran revelar a todas las demás naciones quién era Dios. No sé si estés viendo aquí, pero el plan de Dios una vez más es buscar a la creación por su anhelo a estar cerca. Revelarse a la creación por su anhelo a estar cerca. No sé si has visto una pintura creo que es Miguel Ángel, en donde está Dios estirando así su mano, ¿no? Y Dios estira su mano a más no poder y está el hombre como con su dedito así como que también queriendo estirar, pero no tanto, no hace como mucho esfuerzo. Y hay algunas imágenes que muestran que si el hombre solamente estira un poquito, la falange ya podría tocar a Dios. Entonces, esta pintura nos muestra cómo Dios tiene anhelo por estar cerca. Él buscó a Adán para crear esta nación, pero ahora solamente era la responsabilidad del hombre de estirar esa falange para poder tener esa cercanía con Dios. Entonces, dentro del plan de redención de Dios que muestra su anhelo por estar cerca, era revelarse a la nación de Israel y que la nación de Israel, al conocer a Dios, pudiera verlo y reflejar su gloria a las demás naciones, para que las demás naciones vinieran a Dios y pudieran adorarlo. Y podemos ver un resumen súper rápido de la historia de Israel, ¿no? O de la historia de la nación que Dios creó. Vemos que después de Abraham está Isaac, luego Jacob, y Dios estuvo con ellos. Después Jacob tiene 12 hijos y llegan a Egipto por ciertas necesidades. Y ahí, estando en Egipto, duraron 400 años como esclavos. Hasta que un momento se acuerdan que Dios existe y claman a Él. Y la palabra de Dios dice que Dios escuchó su clamor y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Quiero leerte Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Dice así: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Fíjate cuál es el propósito por el cual Dios los está liberando de la esclavitud de Egipto. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Esto de celebrar un festival está indicando el deseo de Dios de celebrar con ellos, de tener cercanía con ellos. Hay otras versiones que dice: deja salir a mi pueblo para que me adoren, para que me alaben. Una vez más, ahí estamos viendo el anhelo del Señor de estar cerca de nosotros, de estar cerca de su creación. Curiosamente, los lleva al desierto. No sé si te has preguntado, ¿por qué los llevó al desierto? Sabemos que cuando los saca de la esclavitud hay una promesa, ¿cierto? Una promesa de una tierra nueva, en donde fluye leche y miel. Entonces los saca de Egipto con esa promesa. Sin embargo, en medio de la promesa y del lugar de Egipto en donde ellos estaban, está el desierto.
Es decir, que Dios los lleva a un lugar en donde ya no tenían la seguridad, a pesar de que eran esclavos, pero tenían comida seguramente. Entonces, en el desierto ya no tenían lo que antes tenían, pero tampoco tenían la promesa. Es decir, no tenían nada. Y no sé si te has puesto a pensar, pero en el desierto es un lugar en donde sí o sí dependes de la gracia de Dios. Sí o sí dependes de la voluntad y del cuidado del Señor. Porque no hay nada. Y es precisamente a donde lleva Dios a este pueblo, a su pueblo que había elegido para revelarse a ellos, los lleva al desierto precisamente para mostrar su gloria y que este pueblo pudiera conocer al Creador del cielo y de la tierra. Una vez más recuerdo, con el propósito de estar cerca de ellos, pero que trajeran a más naciones. Entonces Dios, estando con ellos en el desierto, empieza a hacer milagros, prodigios y unas cosas impresionantes. 40 años en el desierto y nunca les faltó nada, ni ropa, ni comida. Una nube los iba guiando. Dios se reveló a ellos. Incluso el día de hoy, tú y yo, gracias a que Dios, por el deseo de estar cerca de nosotros y por esa historia que podemos leer a lo largo de toda la Biblia de Dios con Israel, tú y yo podemos ser bendecidos por eso. Podemos conocer más del carácter de Dios a través de esta historia del Éxodo, porque Dios decidió revelarse para poder estar cerca de nosotros. Esa historia en el desierto a nosotros nos dice mucho de quién es Dios. Entonces no sé si lo estés viendo, si esté logrando transmitirte las verdades, las evidencias del anhelo de Dios por estar cerca. Y sabes, creo que hace tiempo en algunas otras prédicas te he compartido, Dios por encima de las circunstancias desea trabajar en tu carácter y en nuestra fe. Entonces, sabía que el estar en el desierto iba a ser un momento complicado, pero también sabía que iba a trabajar con nuestra fe y con nuestro carácter, o en la fe y el carácter del pueblo de Israel. Entonces, ahí podemos ver que Dios tiene anhelo y un deseo ferviente por estar con la humanidad, con su creación. Y vemos cómo inició ese plan de redención, ¿cierto? Después tenemos la evidencia número 3, o la evidencia que quiero compartirte es: Dios establece su tabernáculo entre ese pueblo que ya había elegido. Vemos que conocemos en la historia del Éxodo que el pueblo de Israel, a pesar de ver las maravillas de Dios, no entró a la tierra prometida por su corazón duro. Entonces, vemos que era un pueblo corrompido, que era un pueblo problemático e incluso medio renegón, ¿no? Como lo vemos ahí, como que no estaba de acuerdo, incluso se quería regresar a Egipto. Sin embargo, Dios no detuvo su plan de redención. El anhelo de Dios por estar cerca de su creación no se acabó ahí. Él permaneció porque Él es fiel y le dice a Moisés: hazme un tabernáculo. Y te voy a leer Éxodo 25:8, dice: haz que los israelitas me construyan un santuario santo o tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. Fíjate el deseo de Dios. Antes Moisés subía al monte Sinaí y él era el único que podía tener ese contacto con Dios, pero ahora Dios dice: no, ahora yo quiero estar en medio de mi pueblo. Y dice: hazme un tabernáculo porque yo quiero habitar en medio de ellos. No sé qué sientas tú, o si lo estés percibiendo, pero Dios deseando una vez más, mostrando una vez más su anhelo por estar cerca del pueblo. Dice Éxodo 34 al 35. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en este tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Fíjate cuántas veces reiteran estos versículos que en el tabernáculo, en aquella tienda, estaba habitando la gloria de Dios, porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios pidió un lugar en donde pudiera estar cerca de su pueblo, ya no en un monte, ya no nada más con una sola persona, sino en medio de su pueblo. Podemos ver que el tabernáculo, que la tienda del Señor, en donde el Señor habitaba por medio de una nube que bajaba en el lugar santísimo, ese tabernáculo estaba en medio y las tiendas del pueblo estaban alrededor. Literalmente, la presencia del Señor estaba en medio del pueblo. Y cuando la nube se movía,
El pueblo se movía. Cuando la nube se quedaba, el pueblo se asentaba y ponían sus tiendas. Es decir, Dios estaba guiándolos. Dios estaba instruyéndolos. Dios estaba protegiéndolos. Vemos en este tabernáculo, hay 3 partes. Es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay mucho que hablar al respecto, pero tenemos poco tiempo, entonces solamente me enfoco brevemente en lo que es el lugar santísimo. El lugar santísimo es aquel lugar en donde estaba la presencia de Dios. Era donde bajaba esa nube gloriosa con la gloria, con la presencia gloriosa del Señor, y ahí se manifestaba. Sin embargo, este lugar santísimo estaba separado por un velo. Lo separaba del lugar santo y de todo lo demás. Y algo característico de este lugar santísimo es que no todos podrían entrar ahí. Es cierto, la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo, estaba en ese tabernáculo, pero no todos podían entrar ahí. El pueblo podía ser testigo de la presencia de Dios y veía las maravillas de Dios, pero no podían entrar a donde estaba la presencia de Dios. Es decir, aún esa separación que sucedió en Génesis al principio, aún no lograba estar en totalidad. Ya el Señor ya estaba entre, pero todavía no estaba con. No sé si me estoy explicando. Quiero lograr transmitir esta idea de que todavía no podían entrar en esa presencia. ¿Sabes? Quiero leerte Hebreos antes de darte esta idea. Hebreos 9:7 dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Y lo hacía una vez al año. Siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Nadie más podía hacerlo. Incluso podemos ver dentro de la historia de la Biblia que los hijos de Aarón en una ocasión intentaron entrar y terminaron muertos. Había cierto ritual, había ciertas formas que Dios había instruido para que el sumo sacerdote pudiera entrar al templo. Y lo que debían hacer era hacer un sacrificio. El sumo sacerdote debía de sacrificar un becerrito por el perdón de sus pecados y que derramar esa sangre, y debería de sacrificar un carnero, es un carnero para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Entonces se tenía que derramar sangre antes de poder entrar a la presencia del Señor en el lugar santísimo. Entonces, esto es muy interesante porque ¿por qué no podía entrar todo el pueblo y para entrar al lugar santísimo tenía que derramarse sangre? Es curioso que todo el pueblo podía disfrutar de las bondades, del amor, del cuidado del Señor, pero todavía no podían tener esa comunión. Y digo todavía no, porque había de venir la obra de Cristo. Entonces había de venir la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es la 4ª evidencia que quiero compartir contigo. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. No sé si recuerdas esta palabra, y habitó entre nosotros. La palabra habitó es la misma palabra que se usa en Éxodo 25:8 que te leí hace rato, cuando Dios dijo, haz un santuario para que yo habite entre ustedes. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, dice esto, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, la misma presencia gloriosa del Señor estaba en Jesucristo habitando entre el pueblo. Pero ahora ya no como una nube, ahora ya era como un hombre. Ahora ya la presencia gloriosa de Dios era cada vez un poquito más evidente, era un poquito más cercana a nosotros. Espero y estés viendo cómo Dios en su proceso de redención se va acercando precisamente porque es el Dios que está cerca. Esto es algo hermoso. Y de igual manera, en los tiempos de Jesús, al igual que en el Éxodo, las personas podían disfrutar de las obras que Jesús hacía, de los milagros, de las sanidades, podían disfrutar incluso de su sabiduría, pero aún no podían entrar al lugar santísimo. Ya se había acercado un poco más Dios, pero faltaba un poco. Aún no podían entrar al lugar santísimo. Pero Dios ya tenía su plan desde antes de la fundación del mundo. Dice Mateo 27, 50, 51. Quiero que tengas en mente
en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que sacrificar a un becerrito y a un carnero para derramar sangre y poder entrar al lugar santísimo. Y esto es precisamente lo que Jesús tenía que hacer. Está en esta cita, Mateo 27, 50, 51. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esta cortina del santuario del templo es la cortina que te platiqué hace rato que separaba el lugar santísimo del lugar santo y del atrio. Curiosamente, cuando Jesús muere, cuando derrama su sangre, sin causa humana, ese velo, esa cortina se rompe y está simbolizando que ahora tú y yo, por la sangre derramada por el Hijo del Señor, tenemos acceso a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué te haga sentir esto, no sé qué pienses tú al respecto, pero antes era derramada la sangre de corderos, antes era derramada la sangre de becerros para poder entrar al lugar santísimo, pero ahora se derramó la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y se rompió el velo y ahora tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora tú y yo tenemos acceso a ese lugar santísimo en donde la presencia de Dios está. ¿Qué más evidencia, qué más muestra del anhelo de Dios por estar cerca de ti y de mí? Al grado de hacerse hombre, derramar su sangre y abrir esa cortina, como invitándote a que entres a su presencia. En ese momento, la separación que se creó en Génesis se terminó. En ese momento, gracias a la sangre preciosa de Cristo, se abre el velo y ahora podemos tener acceso y eliminar esa separación que habría entre Dios y el hombre, entre mi persona y entre Dios. Ya no hay más separación para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Jesús es el Cordero, lo dijo Juan el Bautista cuando lo ve acercándose y dice Juan el Bautista a los que estaban con él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 10, 19 al 20 dice así: entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Gracias al sacrificio de Cristo ya no hay más separación. Tenemos acceso al Dios omnipotente. Se eliminó la separación que se creó en el jardín del Edén. Por si fuera poco, ya para terminar, quiero compartirte la última evidencia. Dios nos hizo sus templos. Primera carta a los Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? El Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo vive en todo aquel que lo ha aceptado como su Señor y su Salvador. Ahora somos templos del Espíritu Santo. Ahora el Dios Todopoderoso habita en nosotros, habita en su iglesia, habita en su cuerpo. Ahora ya no es en una tienda hecha por carpas, ahora es en una tienda hecha de carne y hueso. Y no sé si logras ver, pero ahora Dios ya está aquí, está con nosotros. Ahora Dios está cerca porque es un Dios que anhela estar cerca. Y ha hecho de nosotros, nos ha purificado, nos ha limpiado y ha preparado un cuerpo para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo y ser templos de su gloriosa presencia. Y así como el templo en aquel tiempo en el Éxodo reflejaba la gloria de Dios, ahora su iglesia, el cuerpo de Cristo como su templo, refleja la gloria de Dios. Y eso es aquí en donde nosotros, tú y yo somos partícipes. Aquí es en donde inicia nuestra historia y somos parte del plan de Dios. Ahora nosotros, porque somos portadores de la gracia, de la misericordia y de la presencia de Dios, del precioso Espíritu Santo, manifestamos su amor, su santidad, su misericordia, su perdón. Y ahora es que a través de nosotros
las demás personas conocen de Dios. Dios se revela a través de una nube anteriormente, pero ahora lo hace a través de su iglesia. Iglesia, necesitamos entender que aquí inicia nuestra historia. Entender que Dios tiene un anhelo por estar cerca de nosotros y que la Biblia grita, clama de ese anhelo del Señor por estar cerca de nosotros. Y entender que ese anhelo está simplemente reflejando o revelando el amor que Dios tiene. Entonces, iglesia, necesitamos llenarnos de Él, necesitamos llenarnos de su amor, de su gloria para poder transmitir lo que es Él, para poder dar a conocer a Dios, porque ese es su plan. ¿Sabes? Pablo dijo que Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Debemos clamar, debemos gritar al mundo que Dios quiere reconciliarse con ellos, con el pueblo, con nosotros, con su creación, porque ese fue el plan inicial. Pero debemos de revelar con nuestra vida el amor que Dios tiene y su anhelo por la humanidad. Efesios 3, 16, 18 dice así: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe, fíjate en esto, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Fíjate lo que está orando Pablo. Está pidiendo que el pueblo, que la iglesia de Éfeso conozca el amor de Cristo, lo alto, lo ancho, lo bajo y lo profundo. Pido pues, versículo 19, que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. La única forma en la que la humanidad puede tener plenitud es conociendo el amor de Dios. No hay otra opción. Por eso Pablo está orando: pido que conozcan lo alto, lo ancho, lo bajo y lo profundo del amor de Cristo, para que encuentren su plenitud, la plenitud total de Dios, y se colmen de ella. No es a través de algo, sino a través de alguien, y ese alguien es Jesucristo, es el amor de Jesucristo. ¿Sabes? Cuanto más satisfecho estés en Dios, más libre eres para sacrificar tu vida, para vivir como a Dios le agrada. Cuanto más satisfecho cuanto más satisfecho estés en el amor de Cristo. ¿Y por qué estoy hablando de esto si estamos hablando de que Dios anhela estar cerca? Porque ahora ya estamos cerca de Él, pero ahora nos corresponde clamar a la iglesia, clamar dentro de la iglesia y clamar fuera de la iglesia a todos los demás que Dios anhela estar cerca. Pero necesitamos llenarnos de ese amor, de esa plenitud del Señor, para poder entender lo que estamos clamando nosotros. Para poder decirles: hey, yo ya encontré mi plenitud en el amor de Cristo. Lo que tú estás buscando no es éxito en tu casa, no es éxito en tus finanzas, no son logros. Lo que tú necesitas es conocer que hay un Dios que anhela estar contigo y que te ama. Pero necesitamos caminar eso, iglesia. Necesitamos llenarnos, conocer primero del amor de Cristo. ¿Sabes? En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a la iglesia: reconozco que has hecho grandes cosas, reconozco tu trabajo, reconozco tu esfuerzo, pero tengo algo contra ti. Y le dice: has dejado tu primer amor. Creo que este es un llamado que Dios nos está haciendo. Podemos trabajar dentro de la iglesia, podemos hacer muchas cosas buenas, pero si nos olvidamos del primer amor, el Señor tiene algo contra nosotros. No por nada el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces es una invitación del Señor de que vuelvas al primer amor. Es una invitación de parte de Dios a que ven, sáciate en mí. Y no estoy hablando solamente de buscar del Señor y nada más estar orando y nada más estar ayunando y no salir a evangelizar y no hacer otras cosas. No. Estoy hablando de que primero nos llenemos de quién es Él y después salgamos a proclamar quién es Él. Juan 15:5 habla perfectamente de esto. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si permaneces en mí, vas a dar mucho fruto.
porque si te apartas de mí, nada puedes hacer. Iglesia, Dios nos está invitando a ser parte de ese anhelo que Él tiene por tener comunión, por estar cerca de la humanidad. Y ahora tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia para poder clamar y reconciliar a la humanidad con nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso ver que aquí no se acaba la historia. Ahorita tenemos cuerpos con una naturaleza caída, porque nuestro cuerpo no ha sido redimido. Pero viene un tiempo, de hecho lo dice Apocalipsis 21, 3 al 4. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Versículo 3 dice, Él vivirá con ellos. Jesús viene por segunda vez y esa es otra evidencia que nos muestra que Él quiere estar cerca de nosotros. En aquel tiempo nuestros cuerpos serán glorificados y todo llegará a la perfección y ya no habrá absolutamente nada que nos pueda impedir disfrutar de ese Dios que está cerca. Con esto en mente quiero pasar a celebrar la Santa Cena y quiero recordarte que es gracias a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que tú y yo tenemos acceso al Dios omnipotente, al Creador del cielo y de la tierra, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Con esto en mente quiero invitarte a que tomes del pan y que participes de él. Participamos del jugo. Que Dios te bendiga. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo de este mensaje, espero que hayas aprendido nuevas cosas de Dios y pues tengo unos anuncios para ti. Comenzamos ya nuevamente, estamos retomando nuestros grupos de vida, así que conéctate si quieres la información y no la tienes, mándanos un mensajito, déjanos un comentario y nosotros nos ponemos en contacto contigo, pero retomamos nuestros grupos de vida, así que únete. Si estás en Querétaro, te animamos a que vengas a uno presencial, pero si estás lejos de Querétaro, te animamos a que te conectes en línea. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.